Gusto saludarlos nuevamente. Esta es mi segunda vez que acá su pastor Andrés y su esposa nos dan el privilegio de poder venir y compartir algo con ustedes. ¿Cuántos vinieron esta mañana dispuestos a escuchar la voz de Dios? Cada vez que se comparte la palabra de Dios, uno sabe que es Dios hablándonos, ¿no? Yo voy a compartir algo que creo es muy necesario en una iglesia, y más cuando la iglesia tiene poco tiempo, está en desarrollo. Yo le titulé a este mensaje una verdadera conversión. Una verdadera conversión, y voy a usar el texto de 2 de Corintios. Lo voy a leer, capítulo 5, y desde el verso 16 al 20 vamos a leerlo. 2 de Corintios 5, 16 al 20. Dice la escritura ahí: de manera que nosotros, ¿quiénes? Se está hablándole a los cristianos, ¿no? Los cristianos que vivían ahí en Corinto, pero también es un mensaje aplicable a nosotros, los creyentes del siglo XXI. Nosotros, ¿no? De manera que nosotros de aquí en adelante, note estas frases, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hasta aquí voy a llegar en el inicio. ¿Qué le parece si ora conmigo y le decimos al Señor: Padre, queremos poner en tus manos esta mañana, hemos venido a adorarte, te hemos exaltado, hemos tenido un tiempo glorioso en tu presencia. Gracias por este privilegio que nos das. Y ahora, Señor, danos oídos espirituales para escuchar tu palabra, para entenderla y para obedecerla. Muchas gracias, porque sabemos que tú nos vas a hablar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense bien, hablar de la conversión y el ser nuevas criaturas, que es junto, ¿no? Nos convertimos, el Señor nos da el privilegio de nacer de nuevo. Así que hablar de la conversión y de ese ser nuevas criaturas es una gran noticia, ¿sabían? Es una gran noticia. Pues la palabra conversión, fíjense lo que significa. La palabra conversión significa cambio, renovación, transformación. Y eso es lo mismo, es decir, si nosotros hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo, pues hay cambio, hay renovación, hay transformación. Pero fíjense bien, hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que tienen dudas. Hay muchos cristianos que desconocen realmente lo que significa la conversión y el nacer de nuevo. Y se preguntan, voy a hacer algunas preguntas que se hacen, ¿no? ¿Es esto posible, nacer de nuevo? ¿Puede nuestra vida ser transformada realmente? ¿De qué se trata la conversión? ¿Qué significa todo esto? Convertirse, nacer de nuevo, ¿qué significa todo esto? ¿Será legítimo nuestra transformación o cambio? ¿Por qué muchos dudan de su conversión? ¿Qué sucede si no estamos convencidos de nuestra conversión o de ese nacer de nuevo? Hoy Dios, fíjense bien, nos va a contestar todas estas preguntas por medio de su palabra. Todas. En la actualidad, quiero poner esta ilustración, en la actualidad oímos mucho sobre reconstrucción. ¿Ha oído esta palabra, reconstruir? Como este lugar, fue reconstruido, ¿no? Aquí me platica Andrés que había unas grandes rocas, grandes piedras, ¿verdad? Y es más, aquí está uno sobre ellas, ¿no? Pero ¿qué fue lo que se tuvo que hacer? Una reconstrucción. Entonces,
Oímos mucho sobre reconstrucción, reformas, renovación de casas, se reconstruyen viejos edificios y todos estos los vemos convertirse, esos edificios viejos, los vemos convertirse en torres modernas, y más aquí en la ciudad. ¿Se ha fijado cuántas torres han levantado de departamentos? Es muchísimo. A todo eso se le llama renovación urbana. Ese es el nombre de todo esto, renovación urbana. Pero también cada año millones y millones de pesos se gastan o pasan por gimnasios, salones de belleza, en la compra de exóticos cosméticos, porque se quiere tener un nuevo rostro. ¿Sí o no, hermanas? Un nuevo cuerpo, una nueva imagen. ¿No usan cremas ustedes? ¿O nomás usa mi esposa de día, de mediodía y de noche, verdad? Mucha gente, miren, mucha gente procura con frenesí toda esta clase de renovación. También a esto se le llama ¿cómo? Renovación. Y esto no es malo, o sea, no es malo que una mujer se arregle, no es malo. Que un hombre se arregle, no es malo. Que vaya al gimnasio, no es malo. Pero sí existe algo más allá que este tipo de renovaciones. Hay una conversión, una renovación de mayor valor, de mayor trascendencia, de mayor importancia por encima de cualquier conversión o renovación que podamos escuchar. Y esta es la conversión espiritual en nuestro interior. Y eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Quién lo puede hacer? Dios. Ese es el único. Como cristianos que somos, deberíamos estar completamente convencidos, seguros de esta conversión en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Se ha destruido, como te mencionaba de los edificios viejos, se ha destruido el edificio del viejo hombre para construir un nuevo edificio, el nuevo edificio de un nuevo y hermoso hombre que agrada a Dios, y ese edificio es nuestra nueva vida. Amén. Una verdadera conversión. Vamos a ver algunos rasgos de esta conversión, ¿le parece? Para estar más convencidos de lo que Dios debe estar haciendo en nuestras vidas. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, antes de empezar en el 16, que fui el que leí, quiero comenzar aquí con algunos rasgos donde dice 2 de Corintios 5, 17, la primer parte, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Ok, vamos a comenzar. De manera que si alguno está en Cristo, ¿qué significa esto, estar en Cristo? ¿Qué significa? Significa, fíjense bien, esto significa estar en Cristo. Significa que por tu fe te has unido a Cristo. Eso es estar en Cristo. Cuando tú pusiste toda tu confianza, toda tu fe en Jesús, tú estás ahora en Cristo, estás unido a Cristo. Amén. Y por ejemplo, mencionó Andrés hace un momento que van a tener bautismos. Pues fíjense, quienes se van a bautizar, ¿qué van a hacer? Van a confirmar su unión en Cristo, su unión de estar en Cristo. Porque cuando yo digo que por mi fe estoy en Cristo, porque estoy unido a Él, me estoy uniendo a la muerte de Cristo, pero también me estoy uniendo a la resurrección de Cristo en una nueva vida. Eso es lo que significa estar en Cristo. Cuando una persona va a las aguas, solamente está confirmando su fe puesta en Jesús, que lo lleva a unirse a Jesús. Romanos 6, verso 4, aquí lo dice. Romanos capítulo 6, versículo 4, dice: porque somos sepultados juntamente con Cristo, con Él, significa Cristo, para muerte por el bautismo. ¿Se fijan?
cómo mi fe me une a Cristo de tal manera que por medio de esa fe unida a Cristo, simboliza que cuando voy a las aguas, yo estoy muriendo juntamente con Él y estoy resucitando juntamente con Él. El que murió realmente fue Cristo, el que resucitó realmente fue Cristo, pero por mi fe puesta en Él, estoy en Cristo. Esto es lo que está representando: morir, resucitar. Se destruyó el edificio del viejo hombre, se construyó el edificio del nuevo hombre. Pero sigue diciendo: por la muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. Esta palabra andar significa vivir, conducirte en nueva vida. Entonces, estar en Cristo me trae rasgos característicos, ¿no? Que no me quiero adelantar porque más adelante vamos a ver lo que es esta verdadera conversión. En 1 de Corintios capítulo 6, verso 17, otra vez este versículo nos habla de esta unión en Cristo por la fe que me hace estar en Cristo. Note, pero el que se une al Señor, ¿el que qué? ¿Cómo nos unimos al Señor? A ver, ¿cómo nos unimos al Señor? Por medio de la fe. ¿Cómo nos unimos al Señor? Por medio de mi confianza puesta en Jesús. Eso es lo que me une. Y entonces dice que el resultado de estar unidos con Cristo, un espíritu somos con Él. Es como en un matrimonio, los dos se unirán y serán una sola carne. Aquí no somos una sola carne, aquí nos unimos por medio de la fe con Cristo y somos un espíritu con Él. Unidad, eso es lo que está hablando. La unidad se logra entonces cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Déjeme hablarle otro versículo para que nos quede claro lo que es estar en Cristo. Juan 15, verso 4 y 5. Dice ahí: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una vez más, estos dos versículos que acabamos de leer nos están diciendo lo que significa estar en Cristo. Jesús usó una analogía llamada la vid verdadera, que es esta analogía, pero en estos dos versículos Jesús nos está diciendo claramente a ti y a mí lo que es estar en Cristo, es decir, es estar unidos a Cristo por medio de la fe. La palabra que habla de esta unidad es permanecer. Un pámpano tiene que permanecer unido a la vid. Si no permanece unido a la vid, ¿qué pasa con el pámpano? Se seca, se muere y solo sirve para el fuego, ¿sí o no? Pero el pámpano que permanece unido a la vid, que representa a Cristo, unido por medio de mi fe, esa unidad me va a llevar a dar fruto. ¿A dónde me debe de llevar? A dar fruto. Quiere decir que la conversión, quiere decir que el nacer de nuevo te tiene que llevar a dar fruto. Ese es uno de los rasgos de estar en Cristo. Ahora, el que está en Cristo, se nos dijo, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir? Que estar en Cristo, estar unidos a Jesús, nos debe de traer como resultado la respuesta que viene de Dios, no de nosotros, porque nadie puede nacer por sí mismo, de nuevo. Es decir, yo me uní a Jesús por mi fe, llegué a morir al viejo hombre, resucité en una nueva vida, y entonces Dios
Dios precisamente por esa fe que puse en Jesús me da un resultado que es nacer de nuevo, ser nueva criatura. Esta es una obra de Dios, no del hombre. Efesios 2, verso 8 al 10 lo explica muy claro. Este es un texto muy conocido, ¿no? Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia somos salvos. ¿Cuántos son salvos? Por gracia, no por méritos, ¿verdad? Por medio de la fe. ¿Medio de qué? Otra vez, mi fe puesta en Jesús, unido a Jesús. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es la obra de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y note el verso 10. Porque somos hechura suya, creados, ¿en quién? En Cristo Jesús. Nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús. Cuando una persona se ha unido por medio de la fe a Jesús, esta persona recibe de parte de Dios, como un resultado por su unión a Cristo, el ser hecho nueva criatura en Cristo Jesús. Claro, sigue diciendo ahí que fuimos hechos, hechura suya, creados en Cristo Jesús, y nos dice ¿para qué? Para buenas obras. Otra vez, como decía la alegoría de la vid verdadera, es fruto. ¿Para qué? Para buenas obras, para que andemos en buenas obras, para que demos fruto. Esa es la diferencia. Estar en Cristo y no tener fruto, estar en Cristo y seguir siendo iguales que como éramos antes de conocer a Cristo, eso no es conversión. Eso no es reconstrucción. Aquí está muy claro este edificio. Aquí está una reconstrucción. No está como estaba. Ahora es un edificio donde se le adora a Dios, ¿sí o no? Y han hecho muchas mejorías y muchas cosas, y bueno, pero ahí está esa reconstrucción. Ahora sí, vaya conmigo, 2 Corintios 5, 18, y vamos a ver aquí cómo vamos a confirmar que estar en Cristo, que ser nuevas criaturas, solo es una obra de Dios. Todo esto proviene de Dios, dice en el verso 18. ¿De quién proviene? De Dios. Si tú estás aquí, si tú pusiste tu fe en Jesús, si tú has experimentado en tu vida un cambio, una transformación día con día, y estás comprometido con el Señor, bueno, ahí es donde debes meditar y decir, todo esto proviene de Dios. Gracias a Dios que yo puedo estar aquí adorándolo. Gracias a Dios que yo puedo estar aquí con mi familia experimentando un cambio distinto en mi vida, en la vida de mi hogar, en la vida de mi familia, pero porque todo proviene, ¿de quién proviene? De Dios. No es mérito de nosotros, es un resultado de Dios para aquellos que verdaderamente han confiado en su Hijo Jesucristo. Aquellos que han sido hechos nuevas criaturas. Lo dice bien claro, nueva criatura. Ya no aquel hombre viejo que era. No, soy una nueva, creado en Cristo Jesús. Amén. Una conversión interior. Bien, ahora sí, vamos a ver los rasgos de esta verdadera conversión. Rasgos que se deben de ver, rasgos que se deben notar en nosotros. 2 Corintios 5:16, ahí comenzamos con el primer rasgo. ¿Listos? De manera que nosotros, cristianos, creyentes que hemos confiado en Jesús, de aquí en adelante, es decir, desde el momento que pusimos la fe en Jesús, desde el momento en que confiamos en Él para nuestra salvación, vino la conversión, el ser hechos nuevas criaturas por obra de Dios. Pero de ahí en adelante, dice aquí, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
¿Cómo conocíamos a Cristo antes en la carne? Pues en una cruz, crucificado todo el tiempo. No se nos presentaba un Jesús resucitado, sino un Jesús sufriente siempre en la cruz. Así era como lo conocíamos antes. ¿Cómo conocías a tu compadre, a tu vecino, a tus hermanos, a tu familia? ¿Cómo la conocías? Tenías una manera de conocerlo en el pasado. Tenías una manera de pensar de ellos en el pasado. Pero cuando llegaste a Cristo Jesús, ya no los conocemos así. Así que el primer rasgo en la conversión es: ya no podemos ver a nadie con los mismos criterios que teníamos del mundo. Voy a repetirlo. Ya no podemos ver a nadie con los mismos criterios que teníamos del mundo. Porque ya no estamos en el mundo. ¿En quién estamos ahora? En Cristo. ¿En quién estamos ahora? Espero ser lo más explícito posible y me pueda comprender la enseñanza, ¿no? Este es el primer rasgo que se debe de ver en ti. Este es el primer rasgo que se debe notar en ti, porque estás unido a Cristo. Si estás unido a Cristo, se nos dijo ahí claramente en el Evangelio de Juan capítulo 15, 4 y 5, se nos dijo que si permanecemos unidos a la vid, entonces vamos a dar frutos. Sí, ¿verdad? Frutos. Y este es uno de los frutos. Ya no vemos a la gente igual. No podemos ver a las personas igual como solías verlas cuando tú y yo pertenecíamos a este mundo. Esto podría reflejarse de esta manera. Te voy a poner un ejemplo para que me comprendas cómo teníamos una manera de ver las cosas y el Señor nos corrige y no, así no va a ser. Hay un ejemplo en 1 de Samuel capítulo 16 verso 7. Y esto le enseñó Dios al profeta Samuel. Voy a darles un contexto rápido para leer el versículo. Dios envió al profeta Samuel a la casa de Isaí porque Dios de uno de sus hijos se iba a proveer para que fuera rey de Israel en el lugar del rey Saúl, porque el rey Saúl había desobedecido a Dios y entonces Dios lo había desechado. Cuando llega Samuel a la casa de Isaí, le dice que le presente a todos sus hijos, y entonces él vio a uno de los hijos de Saúl que le llamó la atención porque estaba grande, fuerte, como un guerrero. Y entonces dice que Jehová le respondió a Samuel, porque él dijo: de seguro es este. Y Dios le dijo: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y miren la enseñanza: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Qué miramos? La apariencia. ¿Qué miramos? Así éramos. Mirábamos la apariencia. A veces juzgábamos a una persona. Vas en la calle y ay, ese tiene la cara de bien corajudo. Ni lo conoces. ¿Sí o no? Ni siquiera lo conoces, ya nada más por el rostro lo estás juzgando. ¿Se fijan? Así mirábamos las cosas antes, así veíamos a las personas, pero la Biblia nos dice que el primer rasgo de la conversión en nuestra vida es que ya no podemos seguir mirando a la gente de esa manera. Tenemos que aprender a cambiar el chip y dejar de ver a las personas en su apariencia, porque por la apariencia muchas veces juzgamos y juzgamos muy mal. Aquí está diciéndole: porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¿Dios qué mira? Y nosotros tenemos que aprender a hacer eso, porque somos nuevas criaturas creadas en Cristo Jesús, hechura de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aprender a mirar como Dios ve las cosas.
Hay que conocer el corazón, no la apariencia de las personas. Isaías capítulo 11, verso 3. Este es otro ejemplo. Dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Y vea lo que dice, no juzgará según la vista de sus ojos. ¿No qué? No juzgará, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Jesús nos ha cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Él nos ha cambiado. Él ha cambiado todas las áreas de nuestra evaluación. Los estándares humanos son ahora inadecuados para nosotros, para por medio de ellos juzgar. No, mis hermanos, tenemos que aprender si hay una conversión, si hay el que somos hechos nuevas criaturas, entonces no podemos juzgar de la misma manera como lo hacíamos. Tenemos que aprender a llevar la vida espiritual, porque el que es espiritual juzga todas las cosas como espiritualmente. Amén. Vamos a ver, Mateo 7. Este es un ejemplo de Jesús. Mateo 7, verso 1 al 5. Dice, no juzguéis para que no seáis. Ahora, yo voy a hacer una pregunta aquí. Bueno, voy a leer el versículo que sigue y luego ya hago la pregunta. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Voy a hacer la pregunta. Este versículo 1 y 2 significa que tú y yo no podemos juzgar. A ver, si nos quedamos en los primeros dos versículos, sí. O sea, si nada más leemos el 1 y el 2, pues sí, no debemos juzgar a nadie. Pero si leemos hasta el verso 5, nos vamos a dar cuenta que no nos está diciendo que no podemos hacer juicio hacia alguien, pero lo tenemos que hacer bien. Lo tenemos que hacer de acuerdo a la conversión de nuestras vidas y de acuerdo al nuevo nacimiento en el Señor, no de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, al viejo hombre, al viejo edificio, porque ese viejo edificio juzga mal todas las cosas. Entonces ponga atención, dice no juzgues porque para que no seas juzgado, porque con el juicio con que tú juzgues serás juzgado, y con la medida que tú midas serás medido. Ahora escuche lo que dice el verso siguiente. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que hay en tu propio ojo? ¿Se fijan? ¿Qué me está diciendo? Lo que me está diciendo que el juicio anterior, el juicio que yo llevaba como una persona sin Cristo, era un mal juicio porque siempre señalaba a alguien y nunca veía que lo que yo hacía estaba peor que ese alguien. No sé si me explique. Es que somos bien dados a señalar algo cuando nosotros no hemos corregido lo que debemos corregir. Y lo que Jesús está enseñando es, sí puedes juzgar, pero corrige primero. Lo tuyo es más grande que lo que quieres hacer en tu hermano. Sigue diciendo para que lleguemos. Verso 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que hay en el tuyo? Ahora, está haciendo una hipérbole Jesús. Una hipérbole es una exageración. Porque una viga de aquellos tiempos, en las casas de aquellos tiempos, era un tronco de madera. Y la pregunta es, ¿ese tronco de madera cabe en el ojo? Pero ¿qué es lo que quiere decir Jesús? ¿La paja sí cabe en el ojo? Una paja sí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, hey, preocúpate por trabajar más en tu vida para que entonces
quites esa viga, eso malo que hay en ti, y puedas ayudar a quitar la paja en el ojo de tu hermano. ¿Se fijan? ¿Qué diferencia hay? Sí puedo juzgar, pero trabaja. Es como si, imagínense que yo a mis hijos les digo: ¡hey, hijo, no quiero que tomen ninguna cerveza! Y el domingo me están viendo con una cada domingo ahí en la mesa. ¿Cómo? Tengo que quitar la viga para poder quitar la paja. ¿Se dan cuenta? Así de simple es esto. ¡Hey! Trata bien a las mujeres. Pues sí, pero te están viendo cómo tratas a tu esposo y a tu hija. Entonces, esto es lo que quiere decir el texto. Y esto es lo que el primer principio de rasgo de la conversión. Si nosotros nos hemos convertido, si somos nuevas criaturas, entonces ya no conocemos a la gente igual como la conocíamos antes, ya no podemos juzgarla igual. Nuestro juicio tiene que tener ese equilibrio, trabajar en nuestra vida para poder ayudar al otro. Amén. Es bien importante esto. Hipócrita, por eso dice el verso 5, lo dice la Biblia, no, yo no lo estoy diciendo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué quiere decir? Entonces podrás bien. Quiere decir, mis hermanos, que muchas veces aún ya conversos, aún ya como nuevas criaturas, muchas veces nos damos a la tarea de estar juzgando a otras personas. Cuando nos descuidamos, no podemos ver bien con todo lo que hay en nosotros. Tenemos que quitar lo que hay en nosotros para poder mirar a la gente de otra manera muy diferente. El conocer a Cristo nos cambia toda nuestra manera de evaluar a los demás, no se le olvide. ¿Qué debe de cambiar? Nuestra manera de evaluar a los demás. Nuestra manera, no puedes seguir evaluando a los demás como lo hacías en el pasado, que te deleitabas en hacerlo. Otro ejemplo, no lo vamos a leer porque se va el tiempo, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 3 al 11, está aquella historia cuando los religiosos, fariseos y todo un grupo de personas encontraron a una mujer en un acto de adulterio, la agarran, la traen a Jesús, quieren tentar a Jesús, ¿verdad? Y le dicen: a ver, encontramos a esta mujer, fue sorprendida en acto de adulterio, la ley de Moisés nos dice que debemos apedrear a tales mujeres. Y ya traen sus piedrotas, ¿no? Ahora fíjese bien lo que acabamos de leer hace un rato. Saca primero ¿qué? Y luego podrás sacar. Y estos señores no sacaron, no iban a sacar una paja, iban a matarla a esta mujer con todas las intenciones, ¿verdad? Pero no veían su bigota. Y entonces, ¿tú qué dices? Y todavía le dicen eso para tentar y acusar a Jesús. Vean cómo estos hombres estaban evaluando las cosas como las hace el mundo. Así evalúa el mundo. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa cuando, no sé, a lo mejor vamos a pensar que llega un joven por primera vez, pero viene todo tatuado? Desde la cara, el cuello, los brazos, y lo ves, y ya estás pensando mal, ya quieres sacar la piedra. ¿Sí o no? Así somos. Así estaban estos hombres condenando a esta mujer, la traen a Jesús y la querían apedrear, pero Jesús, tranquilo, les dijo: el que esté libre de culpa, arroje la piedra. El que no tenga viga, saque la paja. Y dice que fueron tirando las piedras de uno en uno hasta que todos se fueron. Y se quedó Jesús solo con la mujer.
Y enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: no, Señor, ninguno. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Qué diferente. Jesús no tenía viga en su ojo y pudo sacar la paja de la mujer. Ni yo te condeno, mujer. Pero le dijo: vete, no peques más. Esa es la actitud correcta, hermanos. No debemos tener actitud de rechazo, actitud de menosprecio, actitud de juicio hacia una persona que queremos que vengan a los pies de Cristo, y nosotros, pues, con la actitud que tenemos, los estamos alejando de Cristo. No, la conversión no es así. El nacer de nuevo no es así. Es aprender que desde ahí debe cambiar nuestra manera de ver, nuestra evaluación hacia las personas. Amén. Esto quiere decir entonces que tú y yo ya no debemos ver al esposo. Ahora voy a ir más directo, ¿no? Ya no debes de ver al esposo o a la esposa o a los hijos o a nuestros padres o a los vecinos o a los compañeros de trabajo de acuerdo a los criterios de evaluación que antes tenías. Antes de hablar una palabra, antes de juzgar a una persona, primero examínate y piensa: Señor, puedo equivocarme y no ver bien en lo que voy a hacer, porque hay una viga en mí que necesito sacar, que necesito quitar. Hay muchas áreas en mi vida que son como esa viga que no me deja ver. Amén. Bien, vamos a seguir, porque si no luego se me va el tiempo. Vamos al segundo. Segunda de Corintios 5:17, dice ahí: las cosas viejas. Este es otro rasgo. Ya no podemos seguir viviendo en las cosas viejas porque ya pasaron. De Cristo para allá fue el pasado. De Cristo para acá es lo nuevo. Entonces las cosas viejas deben de haber quedado a tus espaldas. No puedes tú volver a querer tomar de las cosas viejas. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que quisieron volver al pasado. Y mira, por ejemplo, la esposa de Lot, cuando se les ordenó por los ángeles que salieran porque iban a destruir Sodoma y se fueran, pero no voltearan para atrás, porque voltear para atrás simbolizaba querer añorar todavía esa vida pasada. ¿Y qué pasó con la esposa de Lot? Ella volteó, se convirtió en una estatua sin vida, una estatua de sal. Tu nueva conversión, el ser nueva criatura, te debe de llevar a entender que este es otro rasgo. Ya no puedo volver atrás. Porque el Señor dijo que el que voltea para atrás no es digno de ser mi discípulo. El que toma el arado solo va hacia adelante, solo mira hacia adelante. Entonces, en la conversión, este es otro rasgo. No podemos seguir en las cosas pasadas. Tú has puesto tu fe en Jesús, eso me dijiste hace un momento, ¿sí o no? Estás en Cristo, hay conversión, eres una nueva criatura, hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, ya no las pasadas. ¿Cuáles son esas viejas pasadas? ¿A qué se refiere la vida pasada? ¿A qué? Aquella vida en la que tú y yo estábamos envueltos antes de conocer a Cristo Jesús. Si tú eres una nueva criatura, entonces tu conversión interior te ha cambiado, te está cambiando, y no puede ser de otra manera como tú eras antes. Dice Efesios 4:22:
Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos del viejo hombre, de la vieja manera de vivir. Eso es lo que tenemos que hacer, quitarlo, ponerlo lejos, alejarlo, separarnos de esa vida. ¿Por qué? Porque estamos ahora en Cristo Jesús, porque ahora somos nuevas criaturas. Por eso las cosas viejas han pasado y todas deben de ser hechas nuevas. Colosenses 3, 8 y 9. Mira, ¿qué cosas son las pasadas? Aquí pone una lista. Pero ahora, ¿cuándo? Dejad también todas estas cosas. ¿Qué cosas debemos de dejar que son de la vida pasada, que no son de la nueva criatura? Y luego dice, ira. No como dicen en Jalisquillo, ira tú. No, no, es ira de un enojo descontrolado. Ira, despójate de la ira. Déjala a un lado la ira, abandona la ira, esa no es de la nueva vida. Y luego después dice enojo. La ira, mis hermanos, tiene que ser como una raíz en lo profundo de nuestro corazón. ¿Cuántas veces todavía la ira te gana? Enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndonos despojado. ¿De qué nos debemos despojar? Del viejo hombre con sus hechos. Ya no, porque las cosas viejas todas son hechas. ¿Qué pasa si yo digo, estoy convencido, tengo conversión, soy una nueva criatura, pero qué pasa cuando tú te das cuenta que hay algo ahí que es de la vida pasada? ¿Qué tienes que hacer? Si inmediatamente, no, no lo puedo dejar. No vas a contestar, ¿verdad? Así soy yo. ¿Y qué? Ah, caray. Pues eso me suena al viejo hombre, ¿no? ¿Verdad? Porque el nuevo hombre no habla así, no se expresa de esa manera. Entonces, mis hermanos, Dios nos está ordenando claramente dejar atrás la vida pasada. No traigas la vida pasada al presente. La vida pasada, cuando yo te lo dije al principio y lo que van a hacer en el bautismo, la vida pasada por medio de la fe unida a Cristo, cuando tú te sumerges, estás declarando por medio de la fe que te unes a la muerte de Cristo y estás muerto. ¿Estás qué? Muerto. A tu vida pasada. Tu vida pasada tiene que estar muerta. Pero luego no te dejan en las aguas, ¿verdad? Imagínense, sácame, pastor, ¿verdad? No, el pastor luego te saca. ¿Y qué significa cuando te saca? Es nueva vida. Amén. Nueva vida. Vamos a seguir. Ya dice, las cosas viejas, y luego dice, todas son hechas. Ahora note esta palabra, todas. ¿Cuántas? Todas. Es como comenzar de nuevo, pero ya viejos. Es decir, no nos está diciendo Jesús, como Nicodemo lo entendió mal, que hay que volver al vientre de la madre para volver a nacer. No, lo que es de la carne, carne es; lo que es del espíritu, espíritu es. Y Jesús le hablaba de nacer de nuevo en lo espiritual. Cuando uno nace de nuevo en lo espiritual, mis hermanos, debemos estar entendidos y enfocados en todas las cosas nuevas que son de la nueva vida. Todas. ¿Cuántas? Todas.
todas. Este concepto, la palabra nuevo, es algo que vino con Jesús. Él trajo nuevas todas las cosas, trajo un nuevo pacto, trajo un nuevo corazón, trajo una nueva forma de hablar, una nueva forma de vida. Jesús trajo algo nuevo cuando dijo: ustedes han leído que la escritura dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Qué es eso? Nuevo. Qué difícil es amar al enemigo, ¿sí o no? Es difícil. Yo viví hace 3 años para atrás, tuvimos una experiencia muy fuerte nosotros, que estuvieron a punto de querernos quitar nuestra casa injustamente. Y el que me quitaba la casa fue alguien que en el primer envío al pastorado lo tenía en el coro. Él era el dueño del lugar donde rentábamos antes de que fuera enviado otra vez a casa de oración. El pastorado que tuve, rentábamos ese lugar, y bueno, injustamente dejó pasar los años, dejó caer el lugar, y luego me acusó cuando quedó otro pastor en mi lugar ahí, que no arregló las cosas como debería arreglarlas. Y la verdad, sí daban ganas de... Pero tenemos al Señor. ¿Y saben qué hacíamos? Orábamos por Él. Señor, todo está en tus manos, todo está bajo tu control. Aun si tú permites que nuestra casa se nos quite, estamos dispuestos si esa es tu voluntad. Pero Dios es Dios, bueno, grande, misericordioso, ¿verdad? Ese es el Dios que tenemos, ¿o no? Por eso, mis hermanos, en la conversión y en la nueva criatura, no podemos nosotros responder de otra manera. Todas las cosas, todas, aunque se te antoje un poquito de algo diferente del pasado. En el pasado, pues sí, yo era así. En el pasado, a mí alguien me hacía algo y olvídese, ¿no? Así era el pasado. Pero yo ya no estoy en el pasado. Mis hijos me hacen la burla: el Masita Nápoles de la del Fresno. Yo viví 23 años en la colonia del Fresno, ahí en el tiempo que había, cada esquina tenía su pandilla. Bueno, yo estuve en una y ahí estuve, pero el Señor me alcanzó a muy temprana edad. Y desde entonces no he vuelto a saber lo que es agarrar una cadena, una botella. Bueno, hoy agarran es más fácil, con una pistola sacan, ¿no? Pero en aquel tiempo eran botellas quebradas, cadenas, y se golpeaba uno con palos, con todo eso se golpeaba. El Señor de ahí me sacó, no para seguir viviendo así, sino para esta nueva vida. Todas las cosas son hechas nuevas. Eso es lo que el Señor hace. Cosas nuevas hay en ti. Cosas nuevas hay en ti. Dios ha hecho nuevas todas las cosas en tu vida, en tu casa, en tu familia, como esposo, como esposa, como hija. Dios ha hecho nuevas, ¿cuántas? Todas las cosas. Amén. Esa es la conversión. Ese es ser nuevas criaturas. Vamos a seguir, porque ya casi acabo, ¿verdad? Me queda 1 hora. ¿Cuánto me dijiste? 3 horas. Digo, hay mucho que podría hablarles de ejemplos, pero quiero pasar a otro punto más del mensaje, ¿verdad? Ahí vamos fíjense bien, 2 Corintios 5, ya vimos el 17, 16, ahora el 18 y el 19, vamos a verlo. Aquí está otro rasgo más de la conversión. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿A quiénes? ¿Quiénes son nosotros? Los creyentes, ¿no? Los que estamos en Cristo. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aquí está otro rasgo. No solo dejar la vida pasada, no solo vivir todas las cosas nuevas que el Señor te ha dado a ti, sino ahora también es entender este cuarto rasgo. La obra de Dios en nosotros nos da la responsabilidad del ministerio de la palabra de la reconciliación. ¿A quién le dio el Señor esta responsabilidad del ministerio de la palabra de reconciliación? ¿Al pastor? A todos los cristianos. ¿A cuántos? Porque Él nos reconcilió a todos con Dios. A todos. Este es otro rasgo claro de la conversión interior, la reconciliación. ¿Qué hizo Cristo primero con nosotros? Nos reconcilió con Dios. Por eso pudimos adorar hace un momento de una manera, híjole, yo como decía Andrés, no se baje de la nube. No, pues yo me quedé en la nube. Siempre que estoy en la presencia de Dios trato de quedarme ahí, y quisiera quedarme ahí, pero tengo que seguir la vida. Sin salirnos de la presencia de Dios, eso es verdad, porque siempre la presencia de Dios va con nosotros. Tenemos al Espíritu Santo, ahí está la presencia de Dios, y a donde vayamos, ahí está la presencia de Dios. Es glorioso eso, pero eso, ¿por qué lo disfrutamos? Porque Cristo nos reconcilió con Dios. Y ahora por eso disfrutan. ¿Cuántos disfrutaron este tiempo de adoración? A ver, ¿de verdad lo disfrutaste? Ahora, si tú lo disfrutas, ¿no te gustaría que a quienes tú conoces, que no conocen al Señor, disfruten de eso? Pues Él te dio la responsabilidad de este ministerio de la reconciliación, la palabra de reconciliación. ¿Cuál es la palabra de reconciliación? Predicarles el Evangelio. Esa es la palabra. Es como los hombres van a ser reconciliados con Dios cuando les predicamos del Evangelio. ¿Y el Evangelio de quién habla? De Jesucristo. De unirte a Cristo por medio de la fe, como tú y yo nos hemos unido a Él. Pero este es otro rasgo del que tiene su conversión, que es una nueva criatura. Fuimos reconciliados con Dios, pero no nos quedemos de una manera concha ahí con eso, sino vamos a compartir a otros para que otros puedan vivir la experiencia que Cristo nos ha dado de haber sido reconciliados con Dios. Tú no los vas a reconciliar, tú les vas a hablar la palabra de reconciliación, y el que los va a reconciliar es Dios consigo mismo. Es Él, a través de la palabra. Pero si no hablamos, ¿cómo se puede reconciliar la gente con Dios? Esa es otra responsabilidad de nosotros. Este ministerio de la reconciliación es en realidad el encargo de proclamar, de anunciar el Evangelio del Señor a todos los hombres perdidos. No nos conformemos. Vayamos. Pero es que ya le hablé, es que ya le dije. Y acuérdate, no veas a la gente como la veías antes. Amén. No la veas por su apariencia, velos por la necesidad de su corazón. Amén. No debemos desistir, porque nosotros desistimos por lo que vemos en la apariencia. Mire, yo fui, tenemos 4 equipos de evangelismo ahí en el Instituto Bíblico. Los estudiantes vamos al hospital civil, llevamos el mensaje del Evangelio, oramos, nos permiten, pasamos a orar por los enfermos. Nada más les pongo un ejemplo. Una de las veces que me tocó ir, pasamos mi esposa y yo, íbamos ahí. Bueno, ese día iba con mi hija, no con mi esposa, porque también mi esposa a veces se junta con otras hermanas. Y entonces había un hombre
todo vendado porque pues, estaba fracturado en todo su cuerpo. Entonces yo me acerco y siempre, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me da gusto saludarte. Mira, venimos de parte de Cristo a traerte una palabra de esperanza, a darte aliento, a orar por ti si nos permites. Y luego me dice, yo soy ateo. Así me dijo, yo soy ateo. Y le dije, no le hace que seas ateo, ¿me dejas orar por ti? Y la esposa estaba a un lado y la esposa le decía con la cabeza, o sea, dile que sí, está bien. Y dije, sí, pues es ateo, pero no me puede impedir. Si me deja orar, Dios puede hacer algo, ¿o no? Entonces puse mis manos y con la confianza con la que uno va para orar por los enfermos, yo empecé a orar por él. Y a veces cuando la gente no te deja predicarle el evangelio, mi oración se convierte en una prédica del evangelio. Porque yo estaba orando, Señor, tú conoces, ya por su nombre, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, tú lo conoces, tú sabes que él es un hombre pecador como cada uno de nosotros. Yo lo pongo delante de tus manos, Señor, en la cruz llevaste nuestros pecados, que él se arrepienta, que él pueda venir a gozarse de ese perdón de los pecados. Y luego ya después oré, Señor, tócalo, dale la oportunidad que te conozca, que tenga esa oportunidad de saber que tú eres un Dios real, que existes, que vives y que vienes a darle esperanza al corazón a aquel que está todo quebrantado, ¿no? Y ya bueno, terminé de orar y entonces, bueno, muchas gracias. No podía abrir los ojos, estaba llore y llore. Yo me vine gozoso, Señor, tú tocaste a ese señor. ¿Qué vas a hacer? Pues lo que tú sabes hacer. Entonces, mis hermanos, tenemos que reconciliar a los hombres, aunque te digan, soy esto, déjeme orar por usted. No, bueno, si no te deja, ya tú oras acá, independiente por la persona, pero acuérdense, no miremos la apariencia, sino que el corazón. Bueno, voy a terminar porque ya el tiempo se me está yendo. Vamos a lo último. Lo último está en 1 Corintios 5:20. Este es otro rasgo de la conversión, de lo que tú y yo debemos estar haciendo. Así que somos, mire qué bonito nos dice el Señor, así que somos embajadores. ¿Qué somos? En nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este quinto rasgo nos habla que tú y yo, convertidos, nuevas criaturas, tenemos la responsabilidad de ser representantes del reino de Dios ante los hombres. Tenemos la responsabilidad de representar el reino de Dios ante los hombres. ¿Qué significa ser embajador? Embajador es una persona diplomática, un agente diplomático de primera clase que representa a su país en otro país, representa su gobierno en otro país. Por ejemplo, aquí en México tenemos embajadores de Estados Unidos, de casi todas las naciones, como también en Estados Unidos hay embajadores mexicanos. Ese embajador mexicano debe representar a todos los mexicanos que están en los Estados Unidos para tratar de ayudarles en todas las cosas que se necesiten como parte de nuestro país. Es un representante del país, por ejemplo, el embajador en Estados Unidos de México. Bueno, ¿qué quiere decir aquí que dice? Somos embajadores en nombre de Cristo. Pues fíjese qué privilegio de lugar nos dio Dios. ¿Qué clase de personas nos ha colocado Dios en su reino para representar su reino ante los hombres? Somos embajadores, representantes del reino de Dios, del reino de Cristo ante los hombres, como embajadores. Nosotros
debemos entonces a través de nuestra vida mostrar realmente que no somos de aquí ya. Tú tienes tu pasaporte y dices, soy mexicano. Y no hay duda, ¿verdad? Porque a la hora de ver la foto, ahí está el nopalote de México, ¿no? Pero mira lo que dice Pablo en la epístola a Filipenses 3:20. Dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está tu ciudadanía? Tú eres ciudadano del reino de Dios, del reino de los cielos, como un embajador, de donde también ansiosamente esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es decir, el rey de este reino que representamos en la tierra, un día va a venir a la tierra a establecer su reino. Y Él espera que todos nosotros, sus embajadores, podamos haberlo representado dignamente ante los hombres en esta tierra. Amén. Hay mucha gente, mis hermanos, que son parte del reino de Dios, aunque todavía no conocen a Cristo. Y tú y yo estamos para abogar por ellos. Estamos para ayudarlos a que tomen su ciudadanía del reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tú les vas a expedir la visa. La visa del reino de Dios. Estoy poniendo esta analogía nada más para que lo entienda. Amén. Somos nosotros los que les ayudamos a los que no conocen al Señor, pero llegan a Cristo, entren al reino de Dios, al reino de los cielos. Amén. 5 rasgos. No debes tener tu evaluación como antes la tenías sobre las personas. Amén. 2, las cosas viejas no puedes vivir ya en ellas. Todas son hechas. En eso enfócate, en todas las cosas nuevas que debes procurar en tu vida como una persona convertida, como una nueva criatura. En eso. La cuarta, dijimos que tú y yo tenemos la responsabilidad del ministerio de la palabra de la reconciliación. Predica esa palabra. Y por último, somos embajadores del reino de Dios. Démosle dignidad a ese estado en el que Cristo nos ha puesto como embajadores de su reino en esta tierra. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos y usted haga una meditación, cómo ha llevado su vida. Y si en esta tarde Dios te habló y tocó en tu interior como decir, híjole Señor, no he llevado mi vida como un verdadero converso, como una nueva criatura. Quiero estar convencido, quiero hacer las cosas bien. Si tú en esta tarde así lo ves, yo te invito que ahí en tu lugar te pongas de pie. Yo quiero orar por ti. Yo quiero que el Señor haga eso que ha comenzado en tu vida, lo termine. Gracias, Señor. Ahora tú que te has puesto de pie, levanta tus manos en forma de rendición al Señor. Y quiero que le digas ahí en tu espacio, dile, Señor, en primer lugar quiero agradecerte porque por ti es como soy converso, por ti es como soy nueva criatura. Gracias, Señor. Gracias porque es una obra tuya. Una obra tuya, la respuesta de mi fe puesta en Jesús, mi confianza puesta en Jesús. Yo quiero pedirte que, Señor, me des ese entendimiento para que mi conversión, yo esté convencido y pueda mejorar en mi forma de vivir, en mi forma de hablar.
en mi forma, Señor, de ver a las personas. Reconozco que he juzgado mal, reconozco que he hablado mal de personas, pero hoy quiero corregir eso. Hoy quiero dejar la paja para mirar la viga que hay en mi propio ojo. Señor, quiero dejar atrás aquella vida que me ha traído muchos problemas, muchos conflictos, y quiero concentrarme en todas las cosas nuevas que tú tienes para esta nueva vida, para mí. Gracias, Señor, gracias, porque todo esto solamente es por ti, si no, no fuera posible. Y Señor, dame el valor, la valentía para cumplir con este ministerio de la palabra de la reconciliación con aquellos que están a mi alrededor, en el trabajo, en la casa, en la calle. Señor, que pueda ver cómo me voy a gozar ver a tantos que vengan a tu reino, y yo, como buen embajador tuyo, Señor, pueda gozarme de uno más que toma ciudadanía en el reino de los cielos. Gracias, Señor, gracias porque tú nos amas, porque tú nos hablas tu palabra para corregirnos, para dar cosas nuevas que solo tú tienes para nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor, dispuestos a recibir de ti siempre. Ayúdanos a ser parte de esta obra aquí, a que, Señor, tu reino se siga estableciendo más y más alrededor de las personas. Señor, muchas gracias. Así, con tus ojos cerrados, el Señor tiene una palabra para ti, escúchala. Gracias, Señor, por tu presencia en esta mañana, mi Dios. Gracias, Padre, porque el Señor te dice: ya no es tiempo que andes por sentimientos, porque esos sentimientos te han llevado a pecar, dice el Señor. Sino es el tiempo que camines ya por fe, y la fe te lleva a voltear tus ojos a la palabra, a lo que yo he establecido, dice el Señor, y eso te traerá vida. Y el Señor te dice en esta mañana, en una manera muy directa, que aquí hay alguien que ha actuado por lo que su vista le ha mostrado, por esos sentimientos en donde dices: me lastimó, me dolió. Pero el Señor en este momento quiere traer una nueva visión. Y si eres tú, dile: Señor, yo perdono a esa persona de todo corazón, porque he actuado conforme a lo que yo siento y no a lo que tú me has establecido en tu palabra, no a lo que tú me has indicado que debo de hacer, de amar aún a los que nos maldicen, dice el Señor. Pero yo quiero en este momento traerte esa sanidad, esa libertad, porque no te has podido tú sentir libre para acercarte aún a mi presencia, porque hay eso que te ha estado estorbando, te dice el Señor. Pero yo en este momento estoy trayendo esa libertad, esas cosas nuevas que te he expuesto en mi palabra. Gracias, Señor. No cierres tu corazón. Si eres tú, dile: sí, Señor, soy yo, me expongo ante ti. Y en este momento te pido que me perdones, porque si no perdono yo, tú no me perdonarás a mí. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, porque con lazos de amor tú nos atraes a ti. Aleluya. Gracias. ¿Le damos un aplauso al Señor?